Hola queridos y queridas estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El siguiente video es para que podamos entender de mejor manera las medidas de dispersión. ¿Qué significa para usted la frase "ya pues, no nos pongamos dispersos"? Él es Nicanor Parra. ¿Le conoce? Profe de matemática, antipoeta, hermano de la gran Violeta Parra y creador de varias frases que para mí son bastante interesantes. Le invito a analizar la siguiente frase. Hay 2 panes, usted se come 2, yo ninguno. Consumo promedio, 1 pan por persona. En el video anterior vimos que el promedio es una medida de tendencia central, un representante del conjunto si es que se repartiera en partes iguales. Podríamos llegar a pensar, analizando solo el promedio, que todas las personas encuestadas comen un pan, es decir, que todos reciben la misma cantidad y que ninguno queda sin comer. Sin embargo, al analizar bien los datos que aparecen ahí arriba, nos damos cuenta de que la distribución es desigual, es decir, hay una persona que come 2 panes y otra persona que no come ninguno. ¿Cómo podemos asegurar entonces que el promedio sea un buen representante del grupo? A través de las medidas de dispersión, que nos sirven para saber cómo se alejan los datos respecto de la media aritmética. Las medidas de dispersión que vamos a trabajar en este video son el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar. Todo esto lo utilizaremos para poder comparar conjuntos de datos a través del coeficiente de variación. La primera medida de dispersión que estudiaremos es el rango. Corresponde a la diferencia, es decir, la resta, entre el mayor y el menor valor de la muestra. Para poder comparar utilizando esta medida de dispersión, los datos deben estar en la misma unidad de medida, es decir, la misma escala de nota, la misma unidad de distancia, la misma unidad de tiempo, etc. Se representa a través de la letra R y vamos a ver 2 ejemplos. El primero de ellos es para datos no agrupados, es decir, datos que no se encuentran en una tabla, y vamos a suponer que hay un grupo 1 en donde hay 3 personas que obtienen esos puntajes. Por lo tanto, el rango será 23 menos 12. En el segundo caso, hay datos agrupados, están en una tabla, y además esa tabla está asociada por intervalos. Por lo tanto, vamos a restar el mayor valor menos el menor, no de las marcas de clase, sino de los valores que aparecen en las variables, es decir, 24 menos 10, 14. Podríamos pensar que el primer conjunto de datos es menos disperso que el segundo conjunto de datos. Sin embargo, no manejamos información sobre cuál es la escala de puntaje de los dos, por lo tanto, esa conclusión pudiera no ser acertada. Nos falta información para asegurar que es así. Luego viene la desviación media. Vamos a leer de atrás hacia adelante para poder ir entendiendo un poquito mejor qué es lo que nos están pidiendo acá. Lo último que aquí aparece es la media de la muestra. La media es lo mismo que el promedio o la media aritmética, es decir, ya sabemos cómo se calculaba, lo vimos en el video anterior. Luego dice la diferencia entre los datos o la marca de clase y la media de la muestra, es decir, después de que calcule el promedio, voy a tener que calcular la resta entre cada uno de mis datos y ese promedio. Pero más allá, dice, corresponde al promedio de la diferencia entre los datos y la media de la muestra. Es decir, después de que calculé la resta, voy a calcular el promedio de esas restas. ¿Cómo lo voy a hacer? Primer caso. Tenemos que calcular la media, como son datos que no están agrupados, los voy a sumar y los voy a dividir por la cantidad de datos, es decir, me da 16,6. La segunda parte decía calcular la diferencia. Se utilizan esas barras que son de valor absoluto para que el resultado me dé siempre positivo. Esa es la utilidad que tienen las barras de valor absoluto, a excepción cuando ponemos el 0, que sale como 0 también y es neutro, no es ni positivo ni negativo. Entonces calculamos la resta, ¿cierto?, entre los datos y el promedio, están ahí, y luego calculamos el promedio de esas diferencias, es decir, las voy a sumar y las voy a dividir por 3. La desviación media de este grupo es 4,2.
¿Cómo lo hacemos para los datos agrupados? Para calcular el promedio, recordemos que debíamos multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Sumar, ¿verdad?, esa marca de clase por la frecuencia y dividirla por el total de datos. ¿Cómo averiguaba el total de datos? Sumaba todas las frecuencias absolutas y en este caso me daba 23. El promedio también es 16,6. Por lo tanto, no puedo establecer ninguna diferencia en cuanto a la media entre el primer grupo y el segundo. Veamos cómo nos va con la desviación media. Ya calculado el promedio, nos corresponde encontrar la diferencia entre el puntaje y la media. Hacemos lo mismo que en el caso anterior, pero consideramos en este caso la marca de clase. 12 menos 16,6, el resultado me da negativo, pero como tiene valor absoluto, positivo. Luego, ¿cierto? 17 menos 16,6, eso me da 0,4 y así sucesivamente en el último caso. Ahora tendré que calcular el promedio de esas diferencias. ¿Cómo lo voy a hacer? La primera diferencia me da 4,6 y aparece 8 veces, porque esa es la frecuencia absoluta que me otorga ese intervalo. La segunda diferencia es 0,4, lo multiplico por la frecuencia absoluta que es 9, y luego 5,4 por 6, y lo divido por 23. En este caso, ¿verdad?, la desviación media me da 3,2, es menor que la del caso anterior.